Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Entonces, el día de hoy nos encontramos en esta entrevista para hacerte unas preguntas básicas acerca de tu familia y de tu entorno familiar inmediato y tu familia extensa. Damos inicio. Por favor, ¿me puedes regalar tu nombre completo, género, profesión u oficio, estado civil, nivel educativo? Mi nombre es Lucy Paola Mujica Fernández, de estado civil, madre cabeza de familia, soltera, edad tengo 35 años, género femenino, soy asesora especial de Banco Itaú, mi nivel educativo es, estoy terminando el nivel profesional como socióloga. Listo, dale. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de dónde realizaste tu curso o por qué estás trabajando en el banco? En el banco va a cumplir 15 años en la entidad financiera, los cuales ingresé como bachiller y fui escalando poco a poco internamente dentro del mismo banco por los mismos cursos que da la bancaria. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿me puedes regalar, por favor, el nombre de tu madre y de tu padre? Mi madre es María Esther Fernández de Mojica y mi papá es José Oriel Mojica. Es decir, que ambos padres tuyos tienen el mismo apellido o Mi son mamá casados. son casados y Ah, ok. antiguamente las mujeres adquirían el apellido del padre, del esposo, por Ah, eso es de ok. Mojica. Ujú. Perfecto, gracias por la aclaración. Entonces, el número y género de hermanos que tienes. Tengo una sola hermana, género femenino, y ella es mayor que yo soy la menor. Listo, perfecto. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? ¿Padres, hermanos, pareja estable o hijos? Tengo una pareja, pero no convivimos. Llevamos 3 años de relación y tengo 2 hijos. Listo, perfecto. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 4 años y 10 años. ¿Alguno de tus padres o hermanos ha fallecido? Mi mamá falleció y mi papá. Mi papá hace 2 años y mi mamá desde que yo tenía un año de edad. ¿El motivo de su deceso fue por algún tipo de enfermedad o por algún accidente? Mi mamá tuvo un aborto mal inducido y falleció por un enzema pulmonar. Y mi papá sí por problemas cardíacos. Es decir, pues con respecto a lo de tu mamá fue por una mala práctica médica, podemos decirlo de esa manera. No, el proceso fue mal hecho, no la práctica. Fue un aborto supervisado, fue hecho en el San Juan de Dios, pero en el momento de realizarlo eran por cuestiones de salud, pero estaba muy mal de salud y hubo una perforación de matriz. Complicada situación. Listo, dale. Entonces, ¿sabe usted si alguno de sus hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? No, mi hermana mayor fue natural y mi mamá tenía 14 años y mi papá 17. Tu mamá era menor de edad, o sea, Sí, señora. bastante joven. Falleció a los 23 años. ¿Y tú, en serio? Sí, O sea, ¿qué edad te tuvo? mi mamá a los 22. Tú no alcanzaste a compartir relativamente mucho con ella. No, un año. Eh, yo, listo, dale. ¿Tiene contacto con tus abuelos paternos y maternos en este momento de tu vida? No, mis abuelos ya fallecieron hace bastante tiempo. Es decir, no tienes abuelos ni maternos ni paternos en el momento. No. Listo, dale. Entonces ahora vamos con el apartado de la información sociodemográfica. ¿Cuál es el nivel de... Eh, cuéntame. Ahí no te falta la de se relacionan otros Ah, sí. miembros de familia.
Sí, se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, sobrinos, abuelos u otros miembros de la familia política como suegros, cuñados, hijastros, padrastros. Tengo buena relación con mis suegros y tengo una tía por parte de mi mamá, la cual tiene tres hijos y los tres hijos son los padrinos de mis hijos, Es decir, eres muy los niños. cercana a tu tía, mejor dicho, fue Es la como, única familia que tengo, entonces pues realmente somos demasiado unidas. bueno, genial esa parte. Listo, entonces ahora sí, continuamos con la información sociodemográfica. ¿Cuál es el nivel Ujú. educativo de su núcleo familiar inmediato? De mis hijos están preescolar, Martín y primaria, perdón, primera infancia Noah y primaria Martín. Listo, perfecto. Es decir, que en el momento ellos se encuentran estudiando en el mismo colegio. No, están en diferentes, dado que primera infancia es jardín y preescolar. Y primaria, ya mi hijo mayor está en cuarto de primaria. Él ya está en colegio. Y Martín Noita sí todavía está en jardín. Listo, dale, perfecto. ¿A qué oficio específico se dedican los miembros de su núcleo familiar inmediato? Pues como son estudiantes aún, entonces digamos que se dedican a lo que es la parte de estudio y casa. Martín ya está en una edad de adquirir tareas, entonces digamos que es mucho más fácil. Sí, eso sí es verdad. Listo, dale. El oficio al que miento. ¿Qué actividades recreativas, lúdicas, artísticas o deportivas suelen realizar con tus Bueno, hijos? pues son bastantes, realmente son bastantes. Martín desde los 3 años está en cursos de cocina, entonces digamos que su mayor tiempo, su mayor hobby realmente pues es la cocina. Ya ha participado en varias cosas, aparte de eso tienen un deporte ambos definido. En el caso de Martín es taekwondo, en el caso de Noah es natación. Noita está en todo lo que es el desarrollo cognitivo de la primera infancia, entonces lo tenemos en un curso de destreza de motricidad. Es decir, que a la corta edad de tus hijos ya los tienes, mejor dicho, como en el sentido de que interactúen con más personas de su misma edad y que puedan también tener el espacio para la recreación y y el buen desarrollo de ellos. Sí, claro. Listo. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en el mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? No, siempre hemos vivido en Bogotá. Listo. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron de alguna otra parte? No, todos son de Bogotá. Pues este núcleo familiar, mi mamá original era era Samaria y mi papá era santanderiano. Realmente son como también dos culturas las que Bastante se cruzaron diferentes. para ellos dos conocerse. Sí, Listo. señora. ¿Qué razones o motivos motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, a migrar hacia este lugar? Como tal, la superación por parte de mi papá, porque mi papá sí venía de un recogimiento separado a Santander, de un pueblo llamado Capitanejo Santander, donde la época de violencia fue bastante fuerte y cruda para lo que fue la década del 50, que es la época de violencia generada en Colombia. Y mi mamá sí fue porque mi abuelo era locutor. Entonces a él se le presentó una oportunidad de liderar un radio Cundinamarca que se ubicaba en Girardot. Entonces ese fue el primer lugar de migración de mi familia por parte de mi mamá. Y después de Radio Colombia, lo citaron a Radio, si no estoy mal, fue Radio Caracol, que estuvo en la ola de la madrugada. Y Sí. entonces en ese entonces ya se radicaron aquí en Bogotá. Pero sí fue por cuestiones laborales la parte de mi mamá, la parte de mi papá, sí fue por todo el tema de violencia.
Es una historia muy interesante, o sea, en el sentido en que como ellos se conocieron, como tus padres se conocieron y como sus trabajos también los enseñó como a dejar de cierta manera como su comodidad para buscar otros nuevos horizontes y focalizarse más en su proyecto de vida. Sí. Entonces, como el padecimiento de enfermedades terminales, cáncer, SIDA, entre otras cosas, por parte de alguno de los miembros de su familia, familiar inmediata o de sus subgrupos familiares cercanos, familia extensa, ha impactado las relaciones emocionales, afectivas y socioeconómicas al interior de tales núcleos. Completamente. Digamos que no es tanto el padecimiento, sino la carencia. Por lo menos en el caso de mi mamá, fue un año de hospitalización. Mi mamá estuvo hospitalizada más o menos desde octubre de 1987 y falleció el 14 de septiembre de 1989. Entonces estuvo casi un año hospitalizada. Yo ¿Cuántas no tuve que vivir el golpe de la evolución de la enfermedad porque pues digamos que yo estaba muy pequeña y pues los efectos de compartir con ella pues no estaban. Pero al irse, la carencia femenina sí fue bastante impactante en las relaciones emocionales y afectivas, más que todo porque sientes el vacío emocional y aparte de eso, no tienes el mismo desarrollo cognitivo y sociocultural con las demás familias. En el caso de mi papá, sí fue un poco más, fue duro, su golpe fue duro, pero fue más llevadero en el sentido de que ya se tenía la edad, ya se tenía como el, ¿cómo decirlo? Como el interior del núcleo, que digamos que obviamente dolió, pero no tuvo un impacto emocional directo y afectivo, porque digamos que con él ya se vivía, era como la etapa de la vida Sí, y que exactamente. con él ya venía preparado para lo que estaba sucediendo, porque no fue fulminante, fue un proceso en el cual tuvimos la educación de poder asimilar los cambios que se iban a venir, pero realmente el golpe a principios, en primera infancia, en edad neonatal, sí fue bastante duro, que hiciera falta uno de los dos padres, en mi caso mi mamá, fue terrible. Sí, entiendo, porque pues realmente la figura materna dentro del crecimiento y desarrollo de un niño pues es muy fundamental en todos los aspectos de la vida. Y para profundizar un poco más, si tu mamá murió pues cuando tú tenías un año, ¿a ti quién te crió directamente? ¿Fueron Mi tu papá papá, mi papá y únicamente? mi hermana quedó de 8 años, iba para 8 años cuando mi mamá falleció. Es tanto así que yo a mi hermana le digo mami de cariño, pero realmente a mí quien me educó fue mi hermana y mi papá, especialmente mi hermana y en muchos aspectos mi tía Isa, por eso te mencionaba que ella Es la realmente parte hace gran fundamental. parte de mi núcleo familiar porque no la veo como una segunda consanguinidad, sino emocionalmente la veo como mi principal consanguinidad. Me imagino, porque pues realmente fue ella la que estuvo pues en todo momento. También ella le tocó saltarse como la etapa de muchas cosas por estar también como al pendiente tuyo y al estar cuidándote y se puede decir que ella fue como en ese momento también el pilar fundamental dentro de tu desarrollo. Sí. Entonces, continuamos. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares en los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Bueno, mis papás, como te mencionaba al comienzo, mis papás fueron casados, entonces pues su unión como tal fue católica. Yo, para ser honesta, no quiero relaciones en el cual tenga que convivir, dado que tengo dos niños. Entonces, la verdad, mis relaciones sí son muy de somos novios, salimos, pero ya para llegar a tener Una una convivencia unión juntos, no. marital de hecho, no creo que se dé, porque precisamente ya tengo claro que no lo quiero. Sí, Entonces, digamos que pues a la base que te puedo decir, pues es mi tía fue casada, sus tres hijos fueron en matrimonio, ya quedó viuda en pandemia, mi hermana es casada,
ella es casada hace 17 años, tiene dos hijos. Eh, Ella fue por lo civil, ya lo que fue mi tía y mi mamá sí fueron por lo católico y por lo civil. Listo, perfecto. Entonces, es decir, que de cierta manera como que el compromiso afectivo o tal vez la convivencia con una persona dentro del mismo hogar no es como una opción para ti, pues debido a que priorizas más la vida de tus hijos y y el buen desarrollo de tus hijos. Sí, señora. Listo. ¿En tu núcleo familiar hay presencia de problemas relacionados como el alcoholismo, el tabaquismo o la drogadicción? No. Listo. Si la respuesta, bueno, no. Entonces, ¿alguno de los núcleos familiares inmediatos o extenso ha sufrido enfermedades mentales como esquizofrenia, demencia, depresión? Bueno, en algún momento de mi juventud sufrí depresión, pero pues estuve dentro de la etapa normal. Mi hermana tuvo tratamiento por bipolaridad, pero hasta el momento se ha mantenido bien. Se encontró que fue un detonante de salud más que de un tema mental, porque le encontraron problemas con hipotiroidismo. Entonces se lo empezaron a regular con levotiroxina, si no estoy mal, que era lo que le daba el estado de ánimos altarios, pero de resto no. Sí, aunque también pues podemos concluir que hoy en día la depresión es un tema que simplemente abarca a todas las edades. O sea, desde un niño hasta un adulto puede sufrir la depresión y pues es como es un trastorno donde la mentalidad de cada persona está en constante cambio. ¿O tú qué opinas con respecto a a la depresión en la actualidad? Pues yo te soy muy honesta, yo la depresión más que un entorno lo veo como un trastorno, lo veo como una enfermedad que se caracteriza siempre por tener la persistencia de un estado de pérdida de interés, independientemente obviamente de su edad, pero no podemos comparar de pronto una depresión de primera infancia a una depresión de un adulto mayor. Sí, Al tienes razón. igualmente tampoco podemos como mezclar o malinterpretar la parte del trastorno depresivo mayor al persistente, porque digamos que esos son tipos de trastornos de salud mental, ¿sí? Que son depresivos, pero se deben es a una salud mental. Entonces no es lo mismo decir que yo tengo un trastorno depresivo a decir que de pronto tengo efectos que aceleraron mi trastorno depresivo, que puede ser el entorno de la ciudad, el estrés laboral, eh, quebrantos de familias, familias desunificadas. O sea, hay muchas formas para crear los trastornos depresivos persistentes o prolongados, pero lo que ya es la depresión como tal es una enfermedad. En ese sentido, ¿te consideras una persona fuerte a pesar de todas las adversidades que has pasado desde pequeña? La verdad, no, no creo que sea fuerte. Lo que pasa es que te vuelves resiliente, ¿sí? Entonces empiezas a darte cuenta de que lo que te puede estar pasando en cualquier momento va a pasar, ¿sí? O sea, no se va a quedar ahí y que tú tienes que continuar adelante. Uno, porque no me puedo sentar, tengo dos hijos que dependen únicamente de mí. No puedo sentarme a mirar quién me va a ayudar porque es que no tengo un puente familiar. Entonces, de pronto esperar qué sucede o qué no sucede, pues es complejo. Mi hijo mayor nació con miocarditis. Martín se le inflama el corazón y es oxígeno dependiente. Entonces, yo decirte a ti que voy a tener el 100% de, no sé, lo que hablábamos de presentar un trabajo. Entonces, para muchas personas dicen, no, el trabajo salió el 5 y voy a empezar a darle desde el 5 porque es que cierra el 15. Yo no, yo tengo primero que validar que en esa semana mi hijo se encuentre bien de salud, que mi Sí. hijo no requiera oxígeno, estudio en las madrugadas, no estudio en las noches,
eh, llego a mi casa a las 7 de la noche, tengo que hacer trabajos, tareas, me estoy desocupando a las 10 de la noche para descansar hasta la 1 de la mañana y me levanto a la 1 de la mañana a conectarme para hacer tareas y trabajos, exceptuando los días que mi hijo necesita oxígeno, porque él desarrolló apnea central severa del sueño, es decir, que su grado más grave de sueño es en las noches. Entonces estamos hablando de un niño que a los 10 años se le olvida respirar. Entonces, la primera vez tú puedes decir, no, mira muchachos, no puedo presentar el trabajo con ustedes porque mi hijo está enfermo, pero Tienes cuando ya se te razón. vuelve una excusa, ¿sí? Porque ya, no, pero ella esta semana, no, pero ella la otra semana, no, pero ella hace 8 días, entonces tú ya empiezas a ser muy autosuficiente, ¿sí? Como no te preocupes, yo lo hago, no te preocupes, yo lo soluciono, no te preocupes, yo vengo. Entonces, más que fuerte, lo que consigues son herramientas, ¿sí? Como para decir, bueno, esto no me va a vencer, me va a hacer más ágil, esto no me va a quedar duro. Por lo menos un ejemplo, la sociología es una carrera de 5 años, ¿sí? Que tú dices, son 10 semestres. Yo llevo Es, estudiando desde el 2021, desde el 2014. Este es mi último semestre, pero en los cuales he estudiado un periodo sí, un periodo no, un periodo sí, un periodo así no. irregularmente. Me toca escribir menos créditos, en otros menos créditos, porque no es porque diga, no, quiero estudiar toda la vida. No, lo que pasa es que yo debo ser realista con mi tiempo. Soy una madre cabeza de familia, promedio de la sociedad. Gracias a Dios tengo un buen empleo, pero sigo siendo una madre cabeza de familia con dos Sí, niños, con dos de los hijos. cuales uno tiene una condición especial, de los cuales trabajo de lunes a sábado, que trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en los cuales me demoro 2 horas en el transporte ida y regreso, es decir, que estoy saliendo de mi casa a las 6 de la mañana para volver a mi casa tipo 7:30, 8 de la noche. Entonces, digamos que tú ya empiezas a jugar, es con lo que realmente consideras ventajas de tu rol, las horas de la madrugada, los fines de semana, que tú dices, no, voy a hacer trabajos los fines de semana porque realmente el domingo es el día que yo descanso. Entonces el domingo es el día que yo me puedo sentar a hacer tareas. Entonces son como esos detallitos. Listo. Con respecto a todo, pues, a decir verdad, es como forma de reflexión. Considero que eres una persona que aunque no te consideres fuerte, realmente sí lo eres, porque estás viendo que o priorizando también la salud de tus hijos primero, luego te estás priorizando a ti, tus cosas, también necesitas como tiempo de calidad con tus hijos, porque yo sé, llegas tarde a casa, pero también tienes que compartir con ellos. Entonces, también eres como, de cierta manera, una mujer de admirar, que con gratitud o no, eh, logras enfrentar muchos obstáculos, o sea, sacar adelante dos hijos y como bien lo dices, uno de ellos enfermo, entonces pues de igual manera también es algo que deja como un sello en la sociedad. Entonces, damos Gracias. continuación de esto, dale. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? Como nos venías contando, nos habías Bueno, dicho que lo de... es complejo porque digamos que yo no he tenido que vivir el conflicto armado. Mis hijos no han tenido que vivir el conflicto armado. Hablar desde el sesgo social es duro, ¿sí? La historia más cercana y dura del conflicto armado que yo te pueda contar es la de mi papá. El caso de mi papá lo voy a resumir lo más posible. Esto, Mi papá es hijo de Lucila Gualdrón y de Epifanio Mujica. Epifanio Mujica fue comandante de las fuerzas militares de Colombia, pensionado por las mismas. Fue teniente coronel en Santander. Mi abuelita fue esposa de José Gualdrón, un caudillo muy conocido en Santander. Mi abuelito mandó a asesinar al esposo de mi abuela
En ese entonces ellos eran liberales y mi abuelito era conservador, porque así lo ordenaba la ley. De la muerte de don José nace mi papá. Mi abuelito deshonró a mi abuela para que mi abuela no fuera asesinada con sus hijos. Mi abuela tenía tres hijos más, con mi papá era el cuarto. Cuando mi abuelito Epifanio mata a don José, deshonra a mi abuela. Mi papá es reconocido solo por mi abuela, porque pues no podía reconocer a mi papá por obvias razones. Eso se conoció como Guerra de las Bananeras, la patria entró dentro de la patria boba, estuvo dentro de, bueno, fue bastante duro, más que todo porque fue la época de Godos. Sí, donde Entonces, había digamos mucha que en rivalidad. Santander se vivió muy fuerte. ¿Qué te puedo decir de eso? Mi abuelita es muy orgullosa por su cédula. En Santander, en Capitanejo, Santander, todas las mujeres del promedio de la época, saliendo a la época de violencia, todas cumplen el mismo día años y nacieron el mismo día. Tú dirás, pero Yo, ¿cómo así? Porque fue el día que les dieron las la cédulas a cédula. todas, su primera cédula. Porque en ese entonces votaban con dedo de color, tenían Sí, que es ir y verdad. poner El rojito. pinturita. Sí, ahí no se sabía, En- a uno no podía sí, mentir por quién votaba. entonces mi abuela no sabía leer ni escribir, pero tenía muy claro para qué era su cédula. ¿Qué más te puedo contar? Mi papá fue reconocido hasta los 18 años. Su registro civil es un icono porque hoy en día tú reconoces a un hijo y aparece reconocido de, o aparece reconocimiento voluntario, o este consecutivo elimina al siguiente consecutivo. Los registros civiles antiguos no decían eso, decían obligados o Sí, sin hay muchos desconocimiento cambios sociales. parental o cosas así. Entonces mi papá aparecía a los 18 años para poder entrar a una universidad. Mi abuelito tuvo que reconocerlo porque si no, no podía estudiar. Un hijo que no era reconocido por sus padres en Santander, que era un territorio tan fuerte frente a la violencia, y frente al machismo, porque el machismo no solo lo vivía el patriarcado, no solo lo vivían no solamente lo vivían las mujeres, también Los los hombres. hombres que no eran reconocidos, los hombres que no venían en un hogar constituido, los hombres de color negro, los hombres gays, porque no solo fue un tema de solo mujeres. Entonces, sí, mi amor. Entonces, digamos que sí fue un tema que a mi papá le costó bastante, porque fue reconocido hasta los 18 años, hasta los 19 pudo ingresar a una universidad, y de ahí por diferentes temas de violencia en el Cocuy, que es donde queda muy cerca Capitanejo Santander, le tocó pues devolverse a la ciudad. Listo, perfecto. Listo. Entonces, como para finalizar esta reunión, ¿nos puedes contar si dentro de tu núcleo familiar tienes mascota? No, como te mencioné, Martín es oxígeno dependiente. Nosotros Sí. no podemos tener mascotas. Ah, comprendo, sí, tienes toda la razón. Listo, dale. Paola, muchísimas gracias por tu entrevista, realmente muy interesante y un trasfondo también que nos deja con mucha incertidumbre y mucho aprendizaje porque de cierta manera tu familia creció en un territorio, bueno, por parte de tus abuelos creció en un territorio pues donde el conflicto armado era muy evidente, por decirlo así, dentro de este lugar, donde las consecuencias eran demasiado evidentes y todo como que una cosa llevaba a la otra y todo era el conflicto, todo era, mejor dicho, todas las guerras o los conflictos que tenían dentro de este espacio, todo tenía como una conexión y también